Buenas tardes, amigos. Hoy, en esta tarde un poco templada que tenemos, vinimos a visitar a una persona que nos va a traer y nos va a dar una historia maravillosa. Para mucha gente que realmente no la conoció, siempre se le ha contado a las personas mayores, a los más jóvenes, cómo era esta vida, cómo era esta historia. Aquí lo tenemos, aquí en esta nota, al señor Oscar Blois, de la localidad de Montevideo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, don Oscar? ¿Bien, y ustedes? Bueno, bien. Usted sabe que nosotros tenemos una inquietud que en nuestro programa de Telecanal GB quería tener una historia de lo que fue el ferrocarril argentino. Y usted es una persona que ha estado haciendo ese trabajo. Tenemos la suerte de tenerlo vivo y para que nos cuente cómo fue aquel trabajo. Don Oscar, dígame cuándo empieza esa tarea allí en el ferrocarril, usted. Bueno, mi tarea en el ferrocarril se ingresa en el año 59, después del servicio militar. Termino el servicio militar, a los 21 años entro en el ferrocarril como personal changarín, pero yo anteriormente había practicado en la estación el telégrafo, era telegrafista. Ah, bien. Entonces, cuando yo entré en el ferrocarril en el 59, una vez salido del servicio militar, ¿qué pasó? Yo era menor de edad dentro de las leyes laborales, porque no podía manejar la vía libre de los trenes, porque si pasaba un accidente no había responsabilidad. No había responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Los jefes de la estación, había 2 auxiliares y el jefe. Bueno, fenómeno. Entonces yo daba la licencia a esa gente, los auxiliares, y al jefe, el auxiliar más viejo pasaba al jefe, y vos seguías trabajando de auxiliar. Bien. Bueno, ellos se hacían responsables de la persona mía, entonces ellos me firmaban la vía libre, me dejaban el papel de la vía libre autorizado por ellos, y yo se le alcanzaba a los trenes para circular en el término de mi periodo de trabajo, de las 8 horas. Bueno, así empezó el ferrocarril hasta el año 64. ¿64? Sí, 64. Bien. En el ferrocarril, el 64, por decreto de la Unión Ferroviaria, todos los changarines pasamos a ser como provisorios. Quiere decir que ya pertenecía a la empresa y tenía todos los beneficios por ver y por dejar de ver. Tenía pase, tenía enfermedad, tenía todo, porque antes no te pagaban los 28 días, te descontaban los días cuando trabajaba de changarín. Entonces, cuando vos pasabas como supernumerario, tenías todos los privilegios como un efectivo. Y después de ahí, vos una vez que estás como supernumerario, ¿qué pasa? Vos tenés que ver, salen los boletines de servicio, salen para pedir vacante, en tal lado, en tal lado, en tal estación, en guardabarrera, de lo que sea, para estar efectivo. Bien. Bueno, yo entré en la estación de Vigan como supernumerario porque en el momento que yo estaba relevando como changarín en la estación de Vigan, llegó el decreto y yo pertenecía con asiento en Vigan como supernumerario. Entonces, cuando yo salía de esa estación a otra estación a relevar, me correspondía un viático, porque estaba fuera de mi residencia. Entonces, bien. Bueno, una vez que uno trabajó así, yo empecé a trabajar así. Entonces, uno se va haciendo con amigos, con amistades, con compañeros, y muchos compañeros me guiaron como podía ser. Entonces me dijeron, mira, no pida nunca una vacante, pedí siempre relevante general, que algún día va a agarrar una vacante. Ah, bien, claro, para entrar como efectivo, claro, como relevante general. Entonces tuve que rendir todos los exámenes, de jefe, auxiliar, vía doble, vía sencilla, todo.
porque todas las vías libres no son lo mismo. Un ejemplo, en la línea Rosario-Puerto Belgrano, la línea RPB, que de Villadiego a Almirante Solier, son 57 estaciones. Bueno, ahí es todo telégrafo, no hay teléfono, ahí era todo telégrafo. Es el ferrocarril más caro que hay, porque tiene todos los pasoniveles aéreos, no tiene ningún pasonivel por tierra. Claro. Bueno, acá hay muchas cosas que realmente lo que nos está diciendo Oscar, la gente común no lo conocemos, todos esos cargos diferentes que le están mencionando y que realmente tenía un poco más de responsabilidad o menos, claro, de acuerdo al lugar que le tocaba ejercer. Exactamente. Bueno, después de ahí empecé a trabajar. Entonces un día me vino un señor inspector de tráfico de Villa Constitución, un tal Oreste Migrone se llama, Oreste Migrone. Bueno, me dice, mira, yo te necesito en la vía doble, que yo esto, que lo otro, bueno. Y peleando así, porque cuando vos tenés un ramal y pertenecés a una provincia, para pasar a la provincia de Buenos Aires te cuesta, y para pasar a la provincia de Córdoba te cuesta, porque te prestan. Es como decir, bueno, te mandamos. Sí. Entonces, cuando te mandan así, te ponen por razones operativas, vos a esa estación. No sé si me explico bien. Sí. Por razones operativas, vos vas a esa estación a trabajar, a hacer el mismo trabajo que hacen las otras estaciones, nada más. Oscar, lo interrumpo, perdóneme. Usted siempre hablamos del trabajo o de la operación de trabajo dentro de una estación. De una estación. Nunca sobre la máquina. No, de la máquina, si le quiero, le explico todo lo que es una máquina diésel. Bueno, pero vamos por lo que usted viene narrando de a poquito. De a poquito. Una vez que yo salí candidato, salí con asiento en Rosario. Bueno, entonces yo siempre en el ferrocarril fui relevante general. Era el puesto más alto que tenía. Inclusive hay veces que relevaba al inspector de tráfico, porque el inspector de tráfico viene a ser un relevante general, nada más que un inspector. Yo tenía que controlar trenes, yo tenía que controlar boletos, yo tenía que ir a las estaciones, muchas veces me llamaban y dice, bueno, mañana habló y va a tener que ir hasta, como se fue muchas veces, a San Gregorio, a buscar un tren. Vamos a salir a doble tracción. Doble tracción quiere decir que dos máquinas diésel va enchufada con un cable, una máquina a la otra, y se maneja con un solo comando. Interesantísimo esto. Se maneja con un solo comando, el comando que está va adelante. Entonces ahí esa máquina viene tirando más de 4.700 toneladas. Ya se pasa a las 5.000, 6.000 toneladas. Entonces se te pone dos máquinas diésel grandes. Porque máquina diésel, ahí está, la máquina chica, que le decíamos nosotros la gallareta, una máquina chica, y la máquina 82 y pico, que como esa, está ahí, esa máquina te tira 4.700 toneladas cada máquina. Son 50 vagones cargados de 56.000 kilos. Bueno, eso para un tren de carga. Eso para un tren de carga. Y el tren de pasajeros se ponía toda máquina grande, y cuando se necesitaba que el tren iba perdiendo tiempo, se ponían a doble tracción. Quiere decir, dos máquinas juntas manejadas por un solo comando. Una vez que se hace todo ese trabajo, empieza el otro trabajo de tarea, de cuando llega el tren, todas esas cosas que se hace, maniobra, se baja bulto, se vende boleto, se entiende todo en general. Ahora después más adelante está otras cosas que puede ser muy útil para que la gente quizá lo que yo voy a hablar ahora no va a entender mucho porque no sabe lo que es una vía libre. Pero dígalo usted. No tiene conocimiento de lo que es una vía libre, y les voy a explicar lo que es una vía libre de un tren. El tren, no sé si ustedes han observado,
en las estaciones antes, porque ahora no hay más ese trabajo. ¿Por qué no hay más trenes? No. Porque fíjese usted que... Están habiendo algunos, pero... Sí, la vía principal que han quedado un tren que son para cierta determinada clientela, porque no es que atiende todas las estaciones. En general de esa tiene una formación de trenes que se la dieron regalada. No hizo nunca un metro. Y los veedores que tenemos nosotros no vio nunca nada. Y ya así se hizo todo en el país de nosotros, lamentablemente. Sí, prácticamente tenemos que decir, don Oscar, que ha sido desmantelado el ferrocarril argentino. El ferrocarril se empezó a desmantelar, a sacar la gente en el año, le voy a decir. ¿En 90 y algo? No, antes. Porque no fue Menem. No, Menem hizo una parte, porque acá se aplicó un plan Laker, que le decían, norteamericano, que en cada estación quedaba de 4, quedaban 2 o 3, desaparecía uno. Empezó así el ferrocarril. Bueno, eso no me acuerdo. Desmenuzándose, despacito. Y después se paró, porque empezaron los gremios a zapatear, se paró, pero la infección quedó. Claro, o sea, el sindicalismo hacía mucha presión por eso, ¿no? Antes sí, ahora no. No, sí, ya sé, pero yo me acuerdo, a ver, usted ayúdeme un poco más porque usted estuvo en el tema, pero el presidente Carlos Menem había dicho ramal que para, ramal que cierra. No, lógico. Cuando llegó Menem, yo creía que iba a ser un gobierno, qué sé yo, no adicto al ferroviario, pero en el 24 de marzo del 64, de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, echaron 180.000 personas a la calle. Cerraron todos los ramales que había para la línea. Esto es una primicia, nosotros la gente común no lo conoce esto. En el año 64, el 24 de marzo del 64, el gobierno de Menem echó tengo los telegramas, yo tengo telegramas que me mandó. Claro. ¿Se los puedo enseñar? No, pero con ese dato que usted nos da ya es suficiente. Estamos hablando con una persona que estuvo trabajando en el lugar y es conocedor. Fíjese usted que a los últimos tiempos, faltando en el 62, 61, acá en este ramal se empezaron a jubilar los jefes. Y bueno, un día me dijeron, bueno, Bloy, usted queda a cargo del ramal. Y tenía Justiniano Pose, Montebuey, Irrivilla y Los Urgentes. Así esas 4 estaciones. Usted tenía que entender el trabajo ahí, en las 4 estaciones. Y nunca me mandé yo, y se pedía gente y todo. Y llegó un día que me dijeron, mira, Bloy, prepárate que acá el ferrocarril se cierra. Ahora, a mí me invitaron a trabajar, la otra compañía que tomó. Me invitaron, ellos tenían el currículo mío, todo donde yo había andado, me invitaron. Entonces cuando me invitaron dije no, tenía un negocio, había puesto un negocio de venta al público, de plásticos, bolsitas, todas esas cosas, y bueno, lo encaré por ese lado, me cobré la indemnización, ahí, bueno, me fue bien, me fue todo bien. Fui un tipo que, si se ve las cosas más o menos en regla, y me pareció que lo que he hecho lo he hecho bien, con conciencia. No, eso no hay duda, Oscar. Dígame otra cosa. Usted de lo que me está hablando, obviamente que es la línea que pasa por esta localidad de Montebuey, y el inicio de la línea era Retiro, sí. El final era Córdoba, ¿no? Claro, Retiro, Córdoba. Claro. El ramal de Retiro puede entrar por 2 lados a Córdoba. Ajá. Viene el Rosario, de Retiro a Rosario. De Rosario agarra la 9
por el ferrocarril y se va a Córdoba. Y si no, tenés la otra que viene por Pergamino, Santa Teresa, Fuente, Casilda agarra este ramal y pasa por Río Cuarto, Río Tercero, todo así, y va a Córdoba. Este ramal va a Córdoba. Bueno, ahora en parte Sí. está un poquito en marcha el ramal que pasa por Marco Juárez. Sí, esa es la línea principal, Claro. la ruta 9. No, creo que, no sé si sale toda la semana, pasa toda la semana. Sí, es el rayo de sol. Ah. El tren rayo de sol, que demora la misma edad que yo tengo, 38 años, cuando se salió el primer tren de Córdoba a Retiro, duró 24 horas. Está durando ahora en este momento 24 horas y media, 25 para llegar a Retiro. Es un desastre. Bueno, yo voy a poner mi conocimiento, mejor dicho, me lo dieron, porque me interesa mucho lo que usted está hablando, por eso buscamos esta nota. Hace ya un tiempo estuve por Villa María. Sí. Y dio la casualidad que voy a la estación y estaba el tren ahí, Sí. detenido. Sí. Y me puse a hablar con el maquinista. Sí. Y le digo yo, en realidad el tren es un elemento muy necesario para un país, para el desarrollo de un país. Para los pueblos. Para los pueblos, bueno, para todos, sí. Para los pueblos. El ferrocarril, cuando se inicia el ferrocarril, la iniciación de los ferrocarriles, se armaron los pueblos. Claro, primero se armó el ferrocarril. Sí, y después se armó el pueblo. Exacto. Esto, ¿sabe por qué le digo? Porque nosotros estamos haciendo este trabajo Sí. y justamente hace, qué sé yo, 3 semanas atrás pusimos en este programa 2 historiadores, uno de Isla Verde, otra de Valdicera, que era la señora del intendente, Sí. y ellos relataron cómo se armó la colonia Isla Verde y la colonia General Valdicera, y ellos también decían en su versión que primero llegó el ferrocarril, después vinieron los pueblos. Claro, después vinieron los pueblos. El ferrocarril se hizo antes. Por eso hay estaciones que la mitad del pueblo de al lado, la mitad del pueblo. De acuerdo a cómo se hizo el pueblo, quedó la estación de ferrocarril. Claro. Ahora, el ferrocarril es lindo saber, un ejemplo, le voy a explicar lo que es la vía doble. No sé si usted la ha visto alguna vez, lo que es la vía doble. Trabajar con la vía doble es de Rosario a Buenos Aires. Ahí no se trabaja con la vía libre, esa vía libre famosa, no se mueve el papelito o el bastón que se le dice que un fierro así, enroscado, eso sirve para la salida hasta 3 trenes, no simultáneos sino separados. Y la vía doble lleva un aparato que se llama Alper, por intermedio de señales. Quiere decir que vos tenés las señales del maquinista en el terreno y tenés el aparato ahí que es grande como esto, o alto así, con las señales. Entonces, cuando vos le das vía libre, un ejemplo, de Figuera a Teóbal, hay una sesión. Entonces, te pide vía libre Teóbal y le das vía libre al tren. Entonces, cuando te da la vía libre, la posesión del aparato se pone en posesión de peligro. El T45 se pone a 90 grados. Entonces está peligro. Entonces, vos cuando una vez que el tren sale, que se siente por los signos de llamado, porque cada cosa tiene su signo. En la salida es 2 golpes. Y cuando te piden una vía libre por una máquina es un solo golpe. Y cuando te piden para un tren de pasajeros son 3 golpes. Eso se llama el telégrafo. No, el telégrafo es distinto. Distinto. Esto es el aparato Alper. Y el telégrafo es un aparato que tiene un manipulador, 2 bobinas acá de este lado, y entonces con el manipulador vos agarrás y podés vía libre, es decir, de Benar a Arminda. Y lo llama Arminda AR. Y le decís,
AR. Te contesta, le decía entendido, una vez corta, le hace 3 puntos y una raya. Entonces le decís, deme vía libre para traer número 181, te doy un ejemplo. Y vos le contestás, entendido, una vez larga, de vuelta. Entonces te hace 2 rayas y 1 punto, es una G, que decir, te invita a transmitir. Que vos le transmitas lo que vos querés decirle. Entonces le decís, tenés vía libre para tal tren, número tal, a tal hora, a tal hora. Bueno, don Oscar, vamos a ir a una pausa porque viene la publicidad. Bueno. Y después nos sigue contando un poco más porque esto es súper interesante. Es maravilloso lo que usted nos está diciendo. Una maravilla. Vamos a un corte y luego seguimos. La salud es lo más importante. En Valdicera lo sabemos. Como vos, sentimos el deseo de estar cerca, de dar una mano, de acompañar. Por eso, en el Hospital Municipal hay un equipo humano con compromiso, con vocación. Porque la salud no es un privilegio, sino un derecho. Es cercanía, es comunidad, es estar presente cuando más se necesita. Hospital Municipal. Acá te cuidamos. Bien, vamos a continuar nuevamente esta linda charla que tenemos con este señor que ha pasado su vida trabajando en el ferrocarril y vinimos para que nos cuente toda esa historia que mucha gente no la conoce. Y en este caso vamos a continuar, don Oscar. Yo conté que recién, que hace un tiempo estuve en Villa María y estaba el tren detenido y me interesó ir a hablar con alguien de la estación. Y cuando llegué ahí, el maquinista había bajado, sí, estaba en el piso. Y bueno, le dije que me interesaba mucho el tren, me gustaba conocer un poco. Bueno, ahí automáticamente él me dijo, dice, ¿quiere subir a la máquina? Suba y fíjese, no hay problema, dice. Digo, yo no sé, si usted quiere yo subo, pero no vengo a esto, sino por ahí hay cosas que me interesan mucho. Y nos pusimos a hablar, me hizo subir un ratito, pero sí, me bajé enseguida porque le dimos un vistazo. Y le dije, ¿cómo es un viaje? Porque en ese momento, también como ahora, viajaba de Córdoba a Retiro. Sí. ¿Cómo es un viaje con el tren? Ya sea, si hablamos, porque ahora funciona pasajero y carga, ¿no? Sí. Y dice, le digo yo, por ejemplo, ¿qué velocidad tiene? ¿Cómo es viajar sobre el tren? Yo viajé cuando era joven. Viajé en el tren muy cómodo, el tren de pasajeros es comodísimo, no hay otro medio de transporte como ese. Sí. Y le digo yo, ¿cómo anda el tren? ¿Va ligero? ¿Qué velocidad tiene? Mire, dice, podría ir más ligero, no tenemos vía. No tenemos vía, exactamente. Con suerte podemos lograr 45 kilómetros. Claro, lógico. Bueno, el tren donde la vía principal de Rosario a Buenos Aires, esa vía está sentada en piedra toda, la vía doble, toda sentada en piedra. Entonces,
aparte que la reparan cada rato. Y los rieles ahora están haciendo, lo han hecho ya en varias partes, ya hace varios años, lo han soldado. Sí. Los chinos hacen eso. Sí, han soldado, en vez de hacer un tramo de 100 metros, hace un tramo de 300 metros. Y le deja la abertura de 2 milímetros, porque de noche o de día, de acuerdo a la calor y la temperatura, por la dilatación de los rieles y de los durmientes, porque usted va a la vía principal y siente pum, pum, sí, pum. ¿Qué pasa? Es la dilatación que suena y corre. Aparte de eso, don Oscar, yo me acuerdo cuando viajé en mi juventud, el ruido lo hacía donde estaban las uniones. Claro, donde están las uniones, que está ahí, hay dos pedazos de rieles que se llama esclisa, con 2 agujeros cada uno y 2 agujeros, y se tornillaba. Claro. Cuando eso pasa, muchos trenes se afloja, claro, ¿no es cierto? Entonces, subía, pero eso el otro día ya lo reparaba Vía y Obra, porque Vía y Obra estaba permanente arriba de los rieles. Claro, andaban las zorritas que le llamaban. En las zorritas, exactamente. Don Oscar, escúcheme, y por ejemplo, por decir, allí viajar en tren era cómodo, transportar carga de la producción agrícola en ese momento y ahora también era muy conveniente, porque el flete del tren no se compara con el del camión. Mire, yo he cargado trenes operativos acá en Montevideo, en el Riville, en Los Urgentes, en Pose. Ahí había una tarifa regulada para los cerealistas, que se había incrementado cuando viene mucha cosecha, trenes operativos para cargar en 12 horas. ¿En diferentes localidades? En distintas localidades. Había un libro de trenes, un libro de pedido de vagones. Bueno, decía hoy, día 17 del 4 del 2025, en la Cooperativa Agrícola Ganadera de Madrid solicita un tren operativo. Entonces vos lo asentaba en el libro, le hacía firmar el libro, que lo había asentado, y vos agarrabas un servicio telegráfico, se hacía telegrama a comercial, a control trenes, a todo el mundo, para que te lo tuvieran en cuenta. Entonces cuando ese tren estaba concedido, te llamaba control y decía, bueno, mañana le vamos a mandar a esa estación el operativo, el fulano tal 25, el número. Bueno, venía el operativo, se ponían los vagones en la carga. A las 7 de la mañana, cuando vos habilitabas la estación, se habilitaba la carga. En 12 horas tenía que estar cargado el tren. Entonces ahí tenía el 35% de descuento de la liquidación que te hacía el ferrocarril. ¿Por qué? Porque tenía una bonificación que fue cargado dentro de las 12 horas. Ah, qué bueno. Entonces ahí el jefe tenía que jugar con la oficina de control trenes, con el serialista, porque vos, el jefe tiene que ser un equipo que defiende el ferrocarril porque le da comida, ¿no es cierto? Pero tenés que defender al cliente porque te da el lugar para despachar. Vos tenés que buscar clientes, como jefe tenés que ir allá y decir, che, despachame, busca cliente. Entonces se hacía así. Entonces cuando llegaba un horario, decir, una mentirita piadosa, ¿no? Le decía control trenes a las 14, se cortó la luz, no sé cuándo va a venir. Y a las 3 de la tarde, más o menos a las 4 de la tarde, decís, bueno, regresó la luz al pueblo. Entonces esas 2 horas que figura sin luz, se cargaba el operativo, más fácil. Entonces a las 12 horas le decía control, bueno, el tren ya está listo, ¿no? Cuando lo quieren venir a buscar, ya está. Bueno, sale máquina y furgón de Rosario. Ya tenés 2 horas y media, 3 para que llegue. Y lo venían a buscar. Qué cosa. Bueno, vieron, amigos, que esto es interesantísimo y cuánto beneficio daba
el tren en ese momento, en esta zona. Ahora todavía hay algunos que transporta producción desde el centro del país hacia la capital o hacia los puertos, más que nada de Rosario. Y en realidad, con esto que nos está contando acá don Oscar, seguramente que sería un flete mucho más económico que hay hoy día por la vía... No, el ferrocarril fue siempre económico. Sí, ya sé. En los pasajes, en las encomiendas. Acá en Montevideo se trabajaba un montón de encomiendas. Sí, allá en la Verde también. Yo vine en el 72 a Montevideo, estaba relevando en el pueblo de Ermita y me pasaron a Montevideo porque necesitaba uno acá y vine. Pero le digo sinceramente, acá se trabajaba mucho. Montevideo trabajó mucho en encomienda, mucho. Había encomienda, había carga, había de todo. Había para cargar vagones. Pero yo creo que antes era el medio más importante ese. El ferrocarril, los ferrocarriles cuando se iniciaron, muchas veces me decían gente grande ya, más grande que yo, que no están más, y me decían, sí, yo necesitaba un remedio y se lo daba al maquinista, cuando iba, paraba en una ciudad como Villa María, él me lo compraba en la farmacia y me lo traía cuando pasaba por el otro día por Montevideo. Y ha ocurrido siempre. Sí, era un medio muy importante. El ferrocarril fue un medio de transporte enorme. Desgraciadamente, en Argentina no tenemos gente que quiere el país y no quiere la república, a mi manera de ver. Sí. Porque yo lo que veo, observo, acá todo privatizado. Fenómeno. ¿Qué hacemos con la gente? Este es un tema para discutirlo largo y tendido. ¿Qué hacemos con la gente? Porque si vos sabés que va a cerrar esta casa, sabés que tenés 10 tipos trabajando y sabés qué le va a dar mañana, porque si no lo va a tener en la calle golpeando la puerta. Sí, eso es cierto. Pero, ¿sabe qué pasa? Yo no voy a defender ni una cosa ni la otra. Yo no estoy para decirle a los gobernantes de turno qué camino tiene que agarrar. Yo no estoy en eso. Pero escúcheme, don Oscar, el problema es que en aquellos tiempos, no sé, habrá pasado lo mismo como ahora, no, pero las empresas estatales fueron que realmente se enriquecieron personas que a lo mejor no sé si le correspondía que ganen tanto dinero, porque una empresa privada cuidaría más el bolsillo de la empresa para que exija o por ahí lleve adelante un negocio y no perjudique a los demás tanto. No sé. Yo le hablo del ferrocarril. El ferrocarril es muy fácil. Cada cual cumple su obligación y su puesto de trabajo. Y el tipo que anda ratoneando, haciéndose el pícaro, bueno, ese le da una sentencia y no te cumple, chao. Se arregla. Porque vos, queriendo se arregla. Y cuando vos a la persona le habla y no te hace caso, no. Yo he tenido problemas con el personal. Yo estaba trabajando en Villa Constitución. Villa Constitución es grande, ¿eh? Sí. Yo tenía 7 monos en la playa vigilándolo y estaban todos. Y el otro decía, a mí no me vienen, a mí me vienen. Porque cuando yo llegué ahí le dije, mire muchacho, yo no vengo a joder a nadie, vengo a trabajar. Pero si yo tengo 2 peones cambistas, quiero los 2 peones cambistas. Hay un capataz, y en la máquina tiene que ver 2, están los 2. Después de demás, que hagan lo que quieran. Sin embargo, yo trabajé y bueno, nunca problema. Oscar, seguramente era en otra época, tal vez la de hoy, no sé, porque estas cosas hoy no sé cómo se manejarían, pero no importa. Vamos al objetivo de esta nota. Recién hablábamos, y cuéntele usted a la gente que mire este programa, cómo era la llegada de un tren a un pueblo. Bueno, la llegada del tren a un pueblo era una fiesta. Se puede decir que era una fiesta, porque cuando salía el tren, de un ejemplo, de Pose, tocaba la campana el jefe y el auxiliar tocaba la campana, 4 o 5 campanas. Venía toda la gente, se arrimaba la muchachada.
Hasta ahí se han hecho novios, ahí se han casado, ahí pasó muchas cosas. Era una fiesta, venían a ver el tren, nada más. Y cuando de otro lado, o bien en la línea Rosario-Puerto Belgrano, que había un tren que llevaba encomienda y llevaba un diario y llevaba revista. Y entonces iba la gente y compraba la revista en el tren. Ah, claro, sí. El tren 49, que iba de Villadiego a Almirante Solier, ese paraba en todas las estaciones y atrás venía un furgón con un vendedor de diario, de revista, de Paturuzú, de todo, lo que sea, en general. Y la iba la gente y compraba el diario, la revista, todo. Aparte de eso, tenía comedores también. Tenía coche comedor, tenía dormitorio. Claro. Yo he viajado en dormitorio en el tren. Estaba en el coche comedor. El 49, el tren 49 que salía de Villadiego a Almirante Solier, ese tren llevaba comedor y cuando regresaba venía como 50, porque iba a impares y volvía a pares. La corrida de los trenes iba a impares y volvía a pares. Así que, y sin embargo, la gente chocha y boidina, te venía encomienda, venía carga, venía de todo en los trenes. El tren vendría a ser la vida central del país que desataron. Sí. Yo también creo lo mismo que usted está diciendo. ¿Qué es así? Creo que la vida central del país era el ferrocarril, porque hoy, desgraciadamente, no tenemos más nada. Hay que hacerse silencio porque no tenemos más nada. No tenemos ruta, no tenemos camiones ordenados. ¿Y por qué? Porque todo privatizado. No, tenemos que tener algo en casa que para tener acá. No podemos privatizar todo, tirar todo. Oscar, le hago una pregunta, una sugerencia suya, un pálpito, un olfato, porque esto va a quedar. ¿Usted qué dice? ¿Volverá algún día a eso? Yo pienso una sola cosa. A los 87 años he pasado todos los gobiernos, por ver y por dejar de ver. Pienso que algún día va a llegar un señor y decir esto va a ser así, y pienso que no sé, a lo mejor no lo podré ver porque no lo voy a ver, o a lo mejor lo puedo ver, pero les vuelvo a repetir que yo tengo fe que esto va a cambiar. ¿Cómo? No sé. ¿Y cuándo tampoco? ¿Y cuándo tampoco? Y no sé, acá algún día tiene que cambiar esto, porque tenemos otros países más ordenados, jefe. Sí, totalmente. Yo lo veo con mi hija. Y bueno, precisamente ahora con este programa, usted tiene una hija, me dice, ¿dónde? En Alemania. En Alemania. Y la otra la tengo en España. Bueno, mándele un saludo. Bueno, Sandra, te mando muchos saludos, te quiero mucho y espero que venga el 25, porque ahora ven el 25 de julio viene. Ah, bien. Viene con la mesecita. Será muy bienvenida entonces. Sí. Y la otra es la Sandra, la Ceci. Ceci, te mando mucho cariño, te quiero mucho y vos sabés cómo hablamos todos los días. Cariño para los chicos, besos. Muy bien. Don Oscar, sí. Una última pregunta y después lo dejamos libre. No, como usted quiera. Bueno, a mí no me molesta. Usted ya sé que es muy bondadoso, pero bueno, le hemos utilizado toda la tarde. No, yo total miraba televisión. Una opinión suya. Hábleme algo seguramente que usted conoce mucho esto, pero diga su forma de pensar como tragedia de Once. Bueno, la tragedia de Once, ahí a mi manera de ver, ahí lo que ha pasado, que posiblemente, no sé, el maquinista no advirtió que tenía poco freno, o no se dio cuenta, o los frenos se bloquearon, porque es difícil, eso es muy difícil opinar de ese firme. Y se llevó por delante los frenos, porque si esos paragolpes
hubiera tenido los resortes que hubiera tenido, no pasa eso. Porque esos resortes, esos cilindros que tiene ahí, tiene un resorte. Es como un amortiguador. Es un amortiguador. Entonces ahí no, eso estaba pegado. Entonces chocó contra una cosa, ¡pum! Y entonces sí, ahí ha ido a 20 kilómetros, a 10 kilómetros. Sí, y ha sido lo mismo así. Sí, Oscar, pero por ejemplo, se habla un montón de versiones, hay un montón. Nada más que hacemos un comentario, yo le pregunto a usted porque usted es un tipo muy conocedor de todas estas cosas. Allí hubo negligencia del conductor de la máquina, del mantenimiento del tren, sí, de los amortiguadores que usted dice. Sí, ahí tiene tres porciones que yo lo culpa, no lo culpo, sino le di la responsabilidad a ellos, al personal de máquina. Porque cuando vos entras a una sesión, ya para parar el tren, lo tenés que tener dominado. Y dominado quiere decir que tenés que venir a paso de hombre. No podés venir a 10 kilómetros, ni a 5, ni a 4, porque no sabes si los frenos no te van a responder. Esa es la base fundamental. Bien. La segunda fundamental es que los frenos, si le fallaron, se los llevó por delante. Y la tercera es que los amortiguadores no estaban como tenía que estar. Estaba cerrado, había un disco puesto ahí, punto, nada más. Bueno, vamos a dar por concluida esta nota. Le vamos a agradecer mucho al señor Oscar Blois, de aquí de la localidad de Montevideo, por haberse brindado a que nos cuente un poco cómo fue su vida con el ferrocarril, todos los conocimientos que tuvo, los que desempeñó en varios lugares. Y bueno, qué mejor que venir a hablar con una persona como el señor Oscar, donde él ha vivido en carne propia todo lo que había dentro del ferrocarril. Muchísimas gracias, don Oscar. No hay por qué. Y agradecemos mucho esta nota. Va a servir para que nosotros mostremos a la gente un poco su relato. El día que quiera saber más del ferrocarril, venga, yo tengo libros, le enseño cómo se trabajaba con los boletos, cómo se trabajaba con los pedidos de carga, todo. Yo tengo mucho recuerdo del ferrocarril. No, sí, yo cuando entré a buscar, me dijeron enseguida, aquí la persona ideal es Oscar Blois. Entonces, por eso. Bueno, agradecemos entonces este momento con Oscar y nos seguimos viendo en este canal de variedades y valores de un pueblo. Buen día a la audiencia. Estamos otra vez, como normalmente lo estamos haciendo, con el resumen de lo acontecido en la primer final de la Liga Regional de Fútbol del Sur, que se jugó ayer acá en la localidad de General Ballicera. Primero vamos a decir que la cuarta división o reserva, el resultado salió Newell's Everton de Cruz Alta con Unión de Cruz Alta, el clásico, un partido realmente donde yo llegué antes de empezar el partido de primera, y había esa emoción y los nervios y ese dolor a veces que significa el sufrimiento, que significa un clásico, ¿no? El perder, el que no se tienen los resultados. El partido terminó Newell's Everton ganando por 2-1. Eso estuve rato el partido y vi algo y dije en la radio donde yo estoy, en Radio Ciudad, la 97.3 de la ciudad de Corral de Bustos, en la previa dije que había visto sobre el final del partido un chico muy joven, son chicos jóvenes, de Newell's Everton que termina expulsado. Y bueno, decíamos que eso suele pasar en los partidos así, donde tenés la final, nada más y nada menos con tu clásico rival, donde hay mucho en juego. Y a veces los nervios y a veces las emociones no se la manejan del todo bien. Terminó uno de los chicos siendo expulsado sobre el final del partido y notaba ahí, en el banco de suplentes del que ganó Newell's Everton, los nervios y
y el técnico y los ayudantes y los chicos, todos tratando de hacer el esfuerzo para aguantar el partido y que el partido termine y ganar. Bueno, y yo decía que esas son cosas que suceden. El fútbol tiene esas cosas. Hay que manejar las emociones. Un partido de final, hay mucho en juego. A veces las pulsaciones, como se dice, los 120, hasta 120 de pulsaciones. Y no es fácil manejar esas cosas. Además de la gente, además de la familia, además de los compañeros. Que todo uno quiere hacer lo mejor que puede, a veces nos vamos por la tangente, es decir, nos excedemos, y los excesos suelen ocasionar ese problema, dejar a tu equipo con algún jugador menos. En lo que respecta al partido de Primera División, voy a decir de que primero un día muy lindo, 19 grados, sol pleno, bastante gente, yo digo que hubo más de 1000 personas, mucho más local que visitante, un día realmente hermoso, sin viento, prácticamente sin viento, humedad el 50%. Estaban dadas las condiciones para ver un partido atrayente, lindo, bien jugado. El césped estaba en muy buenas condiciones a pesar del frío de nuestra zona. Estaba muy bien cuidado. Y el partido comenzó. Y el partido decíamos ¿qué esperaba yo del partido? Yo esperaba del partido un partido abierto, un partido donde yo sabía de que San Carlos iba a tratar, como lo hizo con Corralense, a broquelarse y tratar de jugar al contragolpe, esperarlo y jugar al contragolpe. Con los dos rápidos que tiene, arriba y fuerte, Thiago Figueroa y Lucas Piris. Por el lado de Mitre, yo sabía de que es un equipo que ofensivamente juega bien. A mí me encanta Juan Acevedo, para mí es un jugador también, me parece que de otra categoría. Emiliano Botassin es otro muchacho grandote que juega realmente bien, es inteligente. ¿Y qué pasaba con Bustos? Era la incógnita. ¿Qué pasaba con Guillermo Bustos? Que para mí es un jugador también muy importante, potente, le pega muy bien a la pelota, maneja bien el juego. Bueno, y al principio el partido arrancó mejor Mitre. Lo vi los primeros minutos, sobre todo hasta los 10-15 minutos, lo vi bien a Santiago Saldaño jugando de volante por derecha. Me parece que no es volante por derecha, me parece que juega más, a él le gusta jugar más adelantado. De todos modos, yo decía de que para mí el problema de Mitre es el 8, que es el puesto donde tiene que hacer las dos funciones, quitar y jugar. Es muy difícil y además, si además quitar, jugar, tenés que tener recorrido. Para mí es uno de los puestos donde más tiene que correr un jugador, y es por eso para mí no abundan número 8, no abundan no solo en nuestro país, en esta liga, sino casi a nivel mundial. Es muy difícil jugar de 8 y muy difícil manejar esa posición, porque para mí yo le digo que es el termómetro, el que maneja, el 8 es el que maneja el equipo, ayuda al 5 y juega, y tiene que llegar y también ayudar a la defensa, quitar. Es muy difícil, no es una posición fácil. Yo me acuerdo que yo empecé de número 8 y no paraba nadie. Y gracias a Dios después me fui un poquito más arriba. Pero empecé a jugar número 8. Me gustaba el número 8, pero no quitaba. Por eso digo que a veces lo bueno de haber jugado es explicar un poco esa función de un puesto. Me parece que ahí Mitre los primeros minutos jugó bien. Buen trabajo de Santiago Saldaño, ganándole al lado izquierdo de San Carlos, donde generalmente no tiene jugadores de quite, salvo Zárate, el número 5, que para mí terminó jugando muy bien, más allá de que al final le erra un penal. Pero Matías Zárate es un jugador también, es rápido, cubre muy bien, se maneja muy bien con un número 5
y hace los relevos. Y me parece que ahí los primeros minutos Mitre jugó mejor y generó problemas. Saldaño, y buscándolo Acevedo, no lo vi los primeros minutos, no apareció tanto Laureano Giordana, y tampoco no apareció en los primeros minutos Guillermo Bustos, pero sí se movía bien Acevedo y Botassin con su peligrosidad y su potencia física. Los primeros minutos mejor Mitre, hasta más o menos los 20 minutos. Los 20 minutos donde empezó se adelantó un poquito San Carlos, empezó a manejar la pelota a los hábiles, ya empezó a ganar más Matías Zárate, cubriéndolo, tirándose y esperándolo a Saldaño, cubriéndolo y quitándole la pelota, y Matías Bustamante empezó a manejar el trámite de la pelota, además ayudado con la capacidad de Lucas Piris para ir a buscar todas las pelotas. Es decir, que sobre los 20 minutos San Carlos empezó a generar problemas. Y además, otra de las cosas es que Martín Tavazo se tiró un poquito más atrás. Él es como un volante doble número 10, juega de número 10, tiene el número 11, pero juega como número 10. Se tira atrás. Thiago Figueroa se tiró como extremo izquierdo, al revés, cambiaron de posición, 11 y 10. Y me parece que Thiago ahí empezó a generar problemas. Se tiró a la izquierda, le decimos que Thiago es tribunero, le gusta jugar sobre el lado de la tribuna. Es el ídolo, es el chico lindo, el jugador que puede generar cosas importantes para San Carlos y sobre todo juega bien, juega realmente bien. Se tiró hacia la izquierda, comenzó a ganarle, es fuerte, es un chico potente. Comenzó a generarle problemas a Alberto Pérez, que a veces estaba muy solo, y empezó Thiago Figueroa, se tiraba también Lucas Piris, más al adelantamiento de Gustavo Lencina, que es otro que también jugó de volante y incluso en una época jugaba de extremo izquierdo, tiraba atrás. Es decir, le ganaban, le hacían el 2-1, a veces 3-1. Sale encima, termina saliendo Saldaño a los 20 y pico minutos del primer tiempo, ingresa Alejo Trevisanato, que también tiene otras funciones, más delantero que volante. Y ahí le empezaron a generar problemas. Sobre el lado izquierdo se tiraron y empezaron a generar problemas San Carlos, más la capacidad técnica y de pegada de Tavazo, tirándole pelotazos a las espaldas de los defensores, que es muy difícil, porque cuando te tiran te pasa y el delantero viene de frente y vos tenés que retroceder. Una cosa es que el defensor esté bien parado y otra cosa es cuando ya no estás bien parado y la pelota te pasa, ahí es difícil. Dos situaciones tuvo San Carlos, en una no convierte, en la otra sí convierte. Parecida también, Tavazo tirando pelotazos a las espaldas del número 2 y número 4. En una jugada sobre casi los 30 minutos aparece Lucas Piris, que es grandote, más grandote que Bosco, César Bosco y Alberto Pérez. Además quiero decir otra cosa, César Bosco me gustó, jugó bien, jugó realmente muy bien los primeros minutos. Es un chico que tiene una potencia bárbara, a pesar de ser chiquito, pero tiene todas las condiciones. Yo decía en la radio que tiene todas las condiciones. Cabecea bien, es fuerte, es garronero, como decíamos en la época cuando éramos chicos, y defiende muy bien, y además cabecea bien. Tiene todas las condiciones, César Bosco, a pesar de que es un chico no muy alto. Pero esos pelotazos a la espalda, Alberto Pérez tampoco es muy alto, los dos 9 y 10 son grandotes y usan bien el cuerpo. En una casi le gana a Lucas Piri y se va. Me parece que ahí Lucas Roa no sale del todo bien, le gana a los defensores y al arquero, se va contra el rincón. Me parece que ahí dudó Lucas Piris si patear al arco, si mandar el centro, porque entraba Thiago Figueroa para definir. Me parece que pateó al arco y la pelota que pasa arriba del travesaño. Esa fue una primera insinuación de San Carlos, hasta que los 42 minutos viene la jugada del gol. Bastante parecida a esta jugada. Pelotazo a la espalda del 2 y 4. El arquero ya no podía salir porque estaba muy, muy atrás. Y la pelota que ingresa más o menos 3/4 campo,
un cuarto campo de la defensa, ¿no? 3/4 del ataque. El pelotazo muy largo, inteligentemente ahí Thiago Figueroa les gana al número 2, Bosco, y a Pérez, le pone el cuerpo como tiene que ser, le puso el cuerpo para adelante, se lleva la pelota y definió muy bien se la puso por arriba a Lucas Roa, que solamente atinó a salir y quedó a mitad de camino. Un golazo realmente de los 42 minutos que se notaba de que San Carlos estaba mejor. Incluso unos minutos antes Matías Bustamante erró un gol casi sobre los 30 centímetros de la línea del arco. Un centro de izquierda a derecha, entra como número 8 y lamentablemente cabeceó para arriba. En vez de cabecear al arco, cabeceó para arriba y la pelota sale afuera. Era otro gol, otra situación clara de gol. Y viene el gol a los 42 minutos. Termina el primer tiempo, yo creo que meritorio el resultado del primer tiempo, que San Carlos, sin tener tanto la pelota, generó mejores situaciones de gol y concretó. En el segundo tiempo decíamos, ¿qué va a pasar con Mitre? Va a tener que salir a atacar, y efectivamente en los primeros minutos salió a atacar. Encima Thiago Figueroa se tira otra vez, esta vez en vez del lado izquierdo se tiró sobre el lado derecho, donde el chico Agustín Moser me gustó, marca bien el número 3 de Mitre, es un chico fuerte, lo veo bien, es un chico que a mí me gusta como jugó, además enfrentándolo a Thiago Figueroa, que es uno de los mejores jugadores de la liga, se manejó muy bien. Me parece que ahí Thiago no anduvo, perdió la pelota San Carlos, manejó el trámite del segundo tiempo Mitre, lo metió en su arco, lo empezó a acorralar entre centro, pelotazos y alguna que otra jugada individual de algunos de los jugadores, comenzó a llevarlo a San Carlos dentro de su área, hasta promediando los 25-30 minutos. Ahí me parece que Mitre pudo haber encontrado el empate. Una de las jugadas, para mí, una de las jugadas más claras que tuvo Mitre en el empate, que era un golazo. Digo que Alejo Trevisorato hizo una jugada bárbara, como extremo, como número 10, engancha para adentro, 30 y pico metros del arco, y le pega muy bien al palo izquierdo. La pelota pasa muy cerca del palo izquierdo. Era realmente un golazo. Yo estaba del otro lado del arco y veía y noté la algarabía de la gente, la gana de que sea gol. La pelota pasó muy cerca y realmente era un golazo. Si la pelota entraba era un golazo. Jugó bien Alejo, en el segundo tiempo levantó, después entró también Diego Cordera, entró Rapaciani tratando de buscar el empate, y Santiago Galici hizo esos cambios, el técnico, y yo creo que estuvo cerca Mitre de conseguir el empate. No obstante, San Carlos se abroqueló bien, como lo suele hacer, rechazaba, a veces rechazaba a cualquier lado, también hizo cambios, metió defensores, Miguel Raschetti metió a Ayrton Arévalo, y hizo cambios con Ezequiel Rossi y Manuel Figueroa, los cambios que hizo San Carlos. Para tratar, ya estaba Tabazo agotado, Thiago Figueroa agotado, y también estaba muy cansado Lucas Piris. Creo que Mitre pudo haber empatado hasta que son los 30 minutos del segundo tiempo, un pelotazo a la espalda de los defensores, se va Lucas Piris, le sale Francisco Falsetti y le quita la pelota. Primeramente le quita la pelota y quiere salir jugando. Al querer salir jugando, Lucas Piris, que es un luchador, es un peleador, se la roba, se la quita, le mete el cuerpo, los dos son grandotes, pero le quita la pelota y le mete el cuerpo y se lleva la pelota. Encaró para el arco, elude a un jugador, me parece. Nosotros estábamos del otro lado del arco, estábamos muy lejos, casi a 100 metros, y cuando quiere enganchar para enfrentar al arquero, lo tumba. Me parece que fue no sé si no fue Juan Acevedo, me dijo Horacio. Yo no lo vi porque estaba muy lejos la jugada y no me acuerdo qué defensor. Lo tocó dentro del área penal, que ahí
ahí noté la capacidad del arquero Lucas Roa, moviéndose constantemente en el arco, tocando de un palo al otro, moviéndose como un gato, como esos gatos, ¿no? Y preparándose y golpeándose sus manos, generándole problema al que va a patear. Y pateó al palo derecho, que se la sacó muy bien, me parece que pateó contra el palo, bien pateado, pero contra el palo. El arquero es un gato, Lucas Roa, que la saca muy bien el córner. Y así fue llegando hasta el final, donde Mitre pudo haber una jugada a Acevedo dentro del área que le gana como extremo derecho, pero estaba muy apurado y ya había 2 o 3 defensores marcándolo. Remata de media vuelta y la pelota que va a las manos del arquero Galeano, que es un arquero cumplidor, esos arqueros que generalmente no son con grandes atribuciones, como para mí, capacidad como la que tiene Lucas Roa, que para mí sigo diciendo que es un arquero para otra zona, para otro nivel. Galeano es un buen arquero, cumplidor, te va a rendir. Son esos arqueros que rinden, y sobre todo de arriba no fallan, generalmente porque tiene buena altura y tiene mucha experiencia. No generó tantos problemas. Mitre pudo haber empatado en alguno de los tantos centros y cabeceado y encarar, es decir, Mitre entregó todo, jugó como pudo a veces, porque el rival también juega bien, y tuvo posibilidad de empatar. No lo logró, se llega al final con varios minutos de descuento. Me decían de que el árbitro, estaba mucha gente enojada con la actuación de Fabricio Lipari. Yo creo que, más allá, ¿no? Me parece que a veces dejó pegar y dejó seguir las jugadas, y me parece que a veces era para cortar, era para darle posibilidad a un equipo al otro, porque eran fulles, realmente a veces fueron fuertes, y él dejaba seguir y dejaba avanzar. Me parece que ahí sí puede haber alguna falla, tanto de un lado como en el otro. Yo creo que en síntesis no influyó en el resultado, es decir, jugadas dudosas, jugadas donde penales, jugadas offside mal cobrado. Me parece que no hubo esa. Además fue un partido muy limpio, donde los jugadores realmente se comportaron muy bien dentro del campo de juego. No obstante, seguramente mucha gente puede estar enojada porque sí, hubo jugadas donde dejó seguir, a pesar de que podía haber cobrado, parado y darle posibilidad a uno de los dos equipos para aprovechar el tiro libre. Me parece que por ese lado puede ser. Ahora, el árbitro estaba cerca de la jugada, estaba muy cerca de la jugada. En ese sentido me parece que no había mucho para discutir. Además, es un muchacho joven, buen estado físico, corre mucho, es un joven y realmente corre mucho, está cerca de la jugada. Y entonces por ahí a veces uno dice, bueno, sí, me parece que dejó pasar alguna jugada, algunos fulles donde se perjudicó a un equipo o al otro, ¿no? Generalmente me parece que mucha gente de Mitre estaba enojada en ese sentido, que no le cobró algunos fulles. Sí, puede ser porque me parece que dejaba seguir y a veces perjudica al equipo donde le hacen la infracción, ¿no? No obstante, yo creo que para mí no fue tan determinante esa actuación de Lipari. Veremos qué sucede. Quedan 90 minutos, vamos a ver. Mitre seguramente va a tener que salir de otra manera, va a tener que ir a buscar el partido en una cancha más chica, en una cancha donde San Carlos se hace fuerte, en una cancha donde va a tener su gente, mucho más San Carlos, y todo depende también del árbitro. El árbitro, que me parece que tiene que ser un árbitro que dirija bien, que tiene que cobrar lo que tiene que cobrar, que a veces corta, y cortarle, darle la posibilidad y no dejar seguir, porque a veces se corta, se sigue y se pierde situación de gol y se perjudica a uno de los dos equipos. Creo que el árbitro es fundamental, sobre todo en estos partidos finales, donde a veces quedan las dudas.
El fútbol siempre fue así y va a seguir siendo así. Dudas y la mala actuación del árbitro y por ahí nos perjudicó a uno o al otro. Suele pasar eso, el fútbol tiene esas cosas y yo creo que hay que tratar de evitar eso. Y para eso hay que elegir un buen árbitro. No sé cuál será el mejor que vendrá acá, pero me parece que tendría que tratar de traer un árbitro, digamos, a nivel nacional, a nivel de que da la sensación de que son esos árbitros que van a dirigir bien, correctamente y que van a aplicar la sanción y el reglamento como debe ser. Ojalá así sea, ojalá que el próximo lunes, que seguramente voy a estar acá, pueda Mitre volver a ganar, tiene la posibilidad todavía, y si gana se iría a un tercer partido. Ese partido después seguramente se sorteará en el estadio donde se jugará. Ojalá así sea. Yo creo que todavía no están dadas las últimas palabras. Mitre puede ganar, no es fácil, pero tiene equipo, tiene jugadores y tiene a mucha gente que realmente, de corazón, buena gente. Mitre tiene buena gente. Ojalá así sea y ojalá que podamos tener un tercer partido. Muchas gracias y por esta trato de explicar esto que es, para mí siempre digo que es una pasión, el fútbol es una pasión. No es mi profesión, sí mi pasión. Muchas gracias.